¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión, este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Estos días anteriores no había hecho transmisión porque nosotros los de la comunidad nos encontramos en retiros espirituales de Cuaresma y por ese motivo no había hecho transmisión del programa. Pero ya estamos aquí nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas, llevándoles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que el Señor quiere regalarnos a todos nosotros a la luz de su santa palabra. Así que bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios, hoy viernes 20 de marzo del 2020. Vamos a dar inicio a nuestro programa colocándonos en las manos de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Infunde, Señor, en tu bondad, tu gracia en nuestros corazones, para que siempre podamos dominar nuestras pasiones y acoger las inscripciones que tú nos prodigas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Reitero, estos días no había hecho el programa o la transmisión porque nos encontrábamos todos los de nuestra comunidad desde el martes en retiros cuaresmales y hemos terminado en la noche anterior. Así que ya estamos aquí nuevamente con la gracia de Dios, llevando a todos ustedes esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, vámonos entonces a la lectura de la Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo del 2 al 10. Le bajo por aquí un poquito a este volumen. Listo, ven. Regresa al Señor tu Dios Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Vuelvan al Señor y en su confesión díganle: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación de nuestros labios, que nuestros labios te presentan. No es Asiria quien podrá salvarnos, ni los caballos nos ayudarán a escapar. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestra, porque encuentra compasión el huérfano. A eso el Señor respondió así: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón, y mi cólera se apartó ya de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y lozanía del olivo y la fragancia del Líbano. Los que viven a sus sombras volverán a sembrar trigo y cultivarán vides que darán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, que tengo ya que ver con tu pasada idolatría, soy yo quien respondo y velo por ti. Yo soy el ciprés tutelar de Israel, y haré que mi pueblo dé sus frutos. Que entienda esto el sabio, que lo comprenda el que tenga entendimiento. Los caminos del Señor son rectos, mientras los justos pueden caminar por ellos, para los malvados son ocasión de tropiezo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó:
¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan serenamente, le dijo, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, ya hemos leído la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros a la luz de esta palabra que hemos escuchado. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Amén. Vamos a tener en cuenta, mis queridos hermanos, 3 puntos para nuestra reflexión en el día de hoy a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado. Pues bien, hoy viernes cuaresmal, viernes de vigilia, de penitencia, de nuevo se nos habla de la conversión. El profeta Oseas habla a las tribus del norte, es decir, al pueblo de Israel, antes del desierto, y les urge, mis queridos hermanos, a que se conviertan de todo corazón, mis queridos hermanos. Pero por aquí rechazamos esto. Así que, mis queridos hermanos, el pecado principal había sido contra el primer mandamiento. No tendrás otros dioses más que mí. Por eso el arrepentimiento es muy sincero en ellos, mis queridos hermanos. Por eso el arrepentimiento se refiere a la idolatría. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros cometemos este pecado de idolatría, de adorar falsos dioses y no al verdadero Dios, mis queridos hermanos? No nos salvará Asiria, dice el profeta. No montaremos a caballo, o sea, no buscaremos alianzas militares con pueblos extranjeros, sino que nos confiamos en ti, que eres nuestro Dios. No volveremos a llamar dioses a la obra de nuestras manos. No fabricaremos ni adoraremos ídolos, mis queridos hermanos. Qué importante que nosotros... La segunda parte es la respuesta amable de Dios acogiendo de nuevo a su pueblo, como se acoge al hijo pródigo, que vuelve a la esposa cabriosa, mis queridos hermanos, después de que escapa. Y en el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, mis queridos hermanos, gracias a la pregunta de este buen letrado, sabemos a cuál de los números, de las numerosas normas que tenían los judíos, más de 600, le daba más importancia a Jesús. La respuesta es clara y también una respuesta muy sintética. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Mis queridos hermanos, eso es lo que el Señor nos quiere pedir a nosotros. No hay mandamiento mayor que el del amor. Por eso San Juan de la Cruz dice, al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Por eso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 46 en adelante, donde está el relato del juicio final, nos relata este juicio es
sobre el amor. Cuando hicimos obras por los demás, es decir, cuando manifestamos el amor al prójimo, entonces el Señor nos va a decir: venid benditos de mi Padre, id conmigo a la derecha y ir al reino de los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a que practiquemos el mandamiento del amor. Pero el amor en doble dimensión, no solamente en la dirección con Dios, sino también en la dirección con amor. El amor de Dios es como la cruz que usted ven detrás de mí. El palo horizontal es la relación que hay entre Dios con nosotros y nosotros con Dios. Es el amor de Dios para con nosotros y el amor de nosotros para con Dios. Y el palo vertical de la cruz, mis queridos hermanos, es el amor de mí con los hermanos y de los hermanos conmigo, entre hermanos, entre la humanidad, mis queridos hermanos. De esa manera es el amor de Dios. Y por eso el Evangelio de hoy nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y por eso en la primera lectura el profeta Oseas hace este llamado a que debemos adorar al verdadero Dios, no a otros dioses extranjeros, no a otros dioses creados creados por el mismo ser humano, mis queridos hermanos. Es actual la tentación de la idolatría, mis queridos hermanos. En nosotros los seres humanos hay mucha idolatría. No la que nuestros hermanos protestantes critican, que porque tenemos las imágenes, que eso es idolatría. No. La idolatría verdadera es cuando colocamos a cosas, a personas, a objetos, al dinero como un Dios, como un fin para el ser humano. Y el único fin para nosotros es Cristo el Señor. Cuando colocamos a una persona, cuando la ponemos como un ídolo, como un Dios para nosotros. ¿Cuántos seres humanos tienen ídolos en los seres humanos? Sea un futbolista, sea un cantante, sea una modelo, sea una actriz, sea un actor de novela, un periodista, en fin, un mismo sacerdote, un obispo. ¿Cuántos tienen al Papa como un Dios? Y no es así, mis queridos hermanos. El verdadero Dios y el único Dios es el Señor. A Él es quien debemos de rendir verdadero culto, es el verdadero Dios. Ese es cuando nosotros oramos y tenemos otras cosas como Dios, ahí donde está la idolatría. No porque tengamos unas imágenes en el templo, veneremos la imagen de la Virgen, de los santos, del Señor. Eso no es idolatría. Eso es veneración a alguien que me representa lo divino. Pero cuando yo pongo al dinero como un Dios, que el dinero es sin dinero, que el dinero es mi fin, mis queridos hermanos, estamos cambiando a Dios por el dinero. Cuando coloco una persona, como ya les decía anteriormente, un futbolista, un deportista, un cantante, en fin, cualquier persona que sea figura pública, la ponemos como un Dios, ahí estamos fallándole al amor de Dios, que nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, es actual la tentación de la idolatría, mis queridos hermanos. Podríamos estar faltando al primero y más importante de los mandamientos. Sí, también para nosotros se ha repetido hoy el Salmo. Yo soy el Señor Dios tuyo, no tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero, nos dice el Salmo de hoy, que el Salmo de hoy es el Salmo 80, mis queridos hermanos. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase por mi camino. También a nosotros nos dice Jesús que el Señor nuestro Dios es el único Señor y que hay que amarlo con todo el corazón. En nuestro caso, no serán ídolos de madera o de piedra hechos por nuestras manos, pero sí pueden ser otros valores que muchas veces absolutizan el dinero, el éxito, el placer, la comodidad, las estructuras, nuestra propia persona. ¿Cuántos seres humanos nos tenemos a nosotros como un Dios que nos adoramos? Mis queridos hermanos, qué falta de idolatría que tenemos nosotros. Cada uno, mis queridos hermanos, sabrá en el examen más exigente de la Cuaresma cuáles son los ídolos en los que está poniendo demasiado interés, olvidándose de Dios.
En el examen que usted, mi querido hermano, se hace en este tiempo de Cuaresma, debe saber cuáles son esos ídolos en los cuales tú has puesto demasiado interés, olvidándose de Dios. Mis queridos hermanos, estamos pasando por un momento difícil en la sociedad con esta enfermedad del coronavirus. Mis queridos hermanos, el Señor nos está dando una lección. Nos está permitiendo que la humanidad soberbia, orgullosa y vanidosa se postre nuevamente a los pies del Señor. Que reconozcamos que Él es el verdadero Dios y no otras cosas del mundo. Este virus de coronavirus que está afectando a la humanidad nos debe llevar, a mis queridos hermanos, a replantear cuál es el Dios que yo verdaderamente tengo en mi vida. Y hoy vemos, gracias al Señor, al mundo arrodillado de cara a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que los seres humanos volvamos nuestros ojos a Él y no nos sigamos apartando de Él. Que ojalá nosotros, la humanidad, el mundo entero, de esta epidemia, cuando termine, que no sabemos cuándo sea, de ahí saquemos una lección, que verdaderamente debemos volver a Dios. El mundo se había puesto de espaldas a Dios, estaba sacando a Dios de todos los lados, de todas las instituciones, de todos los lugares, prohibiendo el culto en muchas partes, prohibiendo las celebraciones de la Eucaristía. Pero el Señor nos está dando una lección muy fuerte a través de esta enfermedad. Triste por aquellos que han fallecido, que el Señor les conceda el descanso eterno. Y triste por aquellos que van a fallecer, porque van a fallecer muchas personas. Mientras esta enfermedad no se extermine del mundo, el Señor nos está dando una lección. Volver nuestros ojos a Dios, al verdadero, único y auténtico Dios. No hay otro Dios fuera de Él, mis queridos hermanos. Y para la iglesia también ha sido un momento de sacudón, porque esto nos ha sacudido. Esto ha sacudido a la iglesia. La iglesia no son las paredes donde nos reunimos cada 8 días o todos los días para la Eucaristía. Esos son los templos. Los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta y seguirá abierta, porque la iglesia somos todos los bautizados. Todos los bautizados como iglesia. Esta epidemia nos ha sacudido, mis queridos hermanos, porque estábamos dormidos en los laureles. Mire, hoy en día uno mira todas las redes sociales, el Facebook, y eso es, pero mejor dicho, no, eso es como una cantidad de páginas transmitiendo las Eucaristías, transmitiendo la hora santa, el Santo Rosario, la hora de la misericordia, un fin de cosas que se hacían en los templos. Eso es un sacudón para que los sacerdotes, los ministros de la iglesia, nos despertemos y pongamos a flote nuestra creatividad. Mis queridos hermanos, Dios nos está llamando la atención a que el verdadero Dios que debemos adorar es el del cielo. Que esta enfermedad que el Señor la ha permitido, nos ponga de cara otra vez a Dios, haga que el mundo vuelva los ojos a Él y nos siga de espaldas. Mis queridos hermanos, tal vez hubiéramos preferido que Jesús contestase a aquel buen hombre diciéndole que debemos rezar más o bien ofrecer tales o cuales sacrificios. Pero le dijo y nos dice a nosotros que lo que debemos hacer es amar. Y eso es lo que más nos cuesta en nuestra vida, mis queridos hermanos. Este momento de epidemia también ha sido un momento donde ha reunido las familias. De esta enfermedad de la epidemia hay muchas, pero muchísimas y miles de cosas positivas para el ser humano, pero también hay negativas. Pero son más a veces las positivas que las negativas, mis queridos hermanos, porque hemos vuelto a que la familia se reúna, a que la iglesia utilice muchos medios para la evangelización, a pegarnos un sacudón y a despertarnos para que volvamos los ojos a Dios, para que volvamos a tener a Dios en el mundo. Acordemos que Él existe y que sin Él nada somos, mis queridos hermanos. Mis queridos amigos y hermanos, pidámosle al Señor que durante esta Cuaresma
nos dé la gracia de seguir preparándonos para celebrar una Pascua totalmente distinta a la que todos los años estamos acostumbrados a celebrar. Porque así va a ser, una Semana Santa, una Pascua diferente. Tal vez una Pascua en más calma, con más serenidad, con más silencio. Porque anteriormente las Semanas Santas eran de bullicias, de paseos, de irse para las playas, para irse a otros países a pasear, para estar en caravanas, estar en tour, en fin de cosas y menos concentrados en el Señor. Y el Señor ha permitido que esta Semana Santa vaya a ser una Semana Santa diferente, tal vez la mejor de toda la historia de la humanidad y del cristianismo. Una Semana Santa donde va a haber silencio, serenidad, donde el mundo está de cara a Dios. No nos vamos a poder reunir en los templos, no importa. Eso no importa, porque la iglesia cuando comenzó en las casas, en las catatumbas, no en los templos, y en las catedrales y en las basílicas, no. Eso surgió, los templos, las catedrales, la basílica, los santuarios, toda esa majestuosidad de templos que tenemos surgieron después del edicto de Constantino, cuando daba a la iglesia como la iglesia oficial del Estado. Antes de eso, la iglesia se reunía en las casas para celebrar la Eucaristía, para compartir la Eucaristía, para compartir la oración. Y hoy en día, este año 2020 va a ser el año de la historia, cuando la iglesia ha tenido que volver los ojos a sus orígenes, a sus principios, a reunirse en pequeñas comunidades, hasta en casas, mis queridos hermanos. Esta Semana Santa va a ser la Semana Santa de la historia del cristianismo. Este 2020 va a marcar la historia en el cristianismo porque el Señor nos está dando una lección. Para que sea una Semana Santa en calma, paz, serenidad y en el silencio mayor y el mundo puesto los ojos en Dios. Los años anteriores, la Semana Santa eran de tour, de paseos, de shopping, de irse la humanidad para las playas, de rumbas, de fiestas. Muchos esperaban que el sábado santo se tocara disque el Gloria para abrir la música en las discotecas, en los bares e irse a parrandear. Y esta Semana Santa va a ser la mejor de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere así. Porque el Señor quiere que nosotros verdaderamente estemos concentrados y centrados en Él y no más. Mis queridos hermanos, son mayores las cosas positivas que este coronavirus está dando al mundo que las cosas negativas. Las cosas negativas son muy pocas, que ha muerto gente, que hay gente contaminada, infectada, que tiene el sistema económico, político, social azotado y en un momento de quiebra, en un momento de crisis. Eso no interesa. Eso pasa y se vuelve a restablecer. Pero lo positivo es que el Señor ha permitido que la humanidad vuelva los ojos a Él, para que reconozcamos que Él es el verdadero Dios, como nos dice en el Evangelio de hoy y en la primera lectura de hoy en el profeta Isaías. Reconocer que Él es el verdadero Dios y que no hay otro Dios fuera de Él, mis queridos hermanos. Y que en el Evangelio nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es el primero de los mandamientos de la ley de Dios y el más perfecto, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, son cosas positivas de la vida. Mis queridos amigos y hermanos, una vez más hemos de recordar que antes de ir a comulgar con Cristo, se nos invita a dar la paz a los que tenemos al lado, como representantes de todos los que nos encontramos a lo largo de la vida y de nuestra historia. Comulgamos con Cristo, entregando por los demás para que nos vayamos aprendiendo a amar a nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, entregándonos ya para ser pan compartido con los demás. Eso el Señor nos está permitiendo en este tiempo que está viviendo la iglesia y el mundo entero. La Cuaresma consiste en seguir el camino de Cristo a su Pascua. Y ese camino
es un camino de entrega, pero una entrega de amor total y absoluto por la humanidad. Mis queridos hermanos, tú y yo estamos llamados a también practicar el mandamiento del amor. Como ya les dije, el mandamiento del amor es como está representada esa cruz que está detrás de mí. El palo horizontal es el amor de Dios con la humanidad y el amor de la humanidad para con Dios. Y el vertical es el amor entre todos nosotros, los hermanos, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, los que nos llamamos cristianos, los que nos creemos evangélicos. Ese es el amor. El amor de Dios por eso fue expresado en la cruz. Ahí, el que mira la cruz sabe hasta dónde va el amor y sabe en qué relación y en qué dirección está el amor de Dios para con nosotros, de nosotros para con Dios, pero también el amor de nosotros como entre hermanos, como sociedad, como país, como nación, como pueblo, como departamento, como familia, como comunidad, como iglesia, como humanidad entera, mis queridos hermanos, como creación de Dios, como hijos de Dios. De esa manera es el amor de Dios que nos expresa el Evangelio de hoy. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti. Una pregunta, mis queridos hermanos, para que la reflexionemos. ¿Logramos descubrir en el hermano la presencia de Dios y en esa medida nos esforzamos por amarlo sobre todas las cosas? Señor Jesús, que enseñaste que el mandamiento fundamental es el amor, concédenos la gracia de experimentar tu amor para poderlo ofrecer a nuestros hermanos. Amén. Ahora los invito, mis queridos hermanos, para que oremos. Oremos por esta epidemia del coronavirus, con esta oración que quiero compartirles. Y qué bueno que ustedes la tomen de allá, de mi Facebook, del muro de mi Facebook, y la puedan imprimir o la puedan transcribir si al imprimirla de pronto no se ve bien. Y la multipliquen en el mundo, en sus comunidades, para que oremos con esta oración que es fuerte, pidiéndole al Señor y implorándole a Dios el cese de la epidemia del coronavirus. Así que los invito, mis queridos hermanos, para que nos unamos con esta oración, pidiendo al médico divino, que es el Señor Jesús, que se digne con su poder detener esta epidemia que está azotando a la humanidad. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guarde y proteja del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio, junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de todos los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y sobre todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de tu sangre. Tu misericordias como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni la epidemia
ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas y sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté lleno de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios, nuestro Creador, sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe, desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú, nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza, así como calmaste al viento, al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuvieran libres de toda perturbación e intranquilidad. Detén, Señor, por tu misericordia, esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa. Derrama hasta la última gota para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Cielo, bendice a toda la humanidad. Libera de las tentaciones, amado Señor. Libéranos de esta epidemia. Coloca, Señor, en el corazón del ser humano el deseo de encontrarse contigo, de volver los ojos a ti, Señor, a la humanidad entera, amado Jesús. Qué bendición la que tú derramas sobre nosotros. Señor Jesús, que tu bendición descienda sobre todos mis queridos hermanos y hermanas que me siguen y que me verán en el transcurso del tiempo de esta transmisión. Dios Padre Todopoderoso, que has entregado a tu Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, dígnate con tu gracia y con tu poder derramar su santa bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Vamos a ver por aquí. ¿Qué nos dice? No saques a Dios de tu vida, pues el espacio que le quitas a Él lo ocupa el enemigo de tu alma. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. Este es el programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Les recuerdo, en el muro de mi Facebook está esta oración que he querido compartir con todos ustedes. Una oración para implorar a Dios el cese de la epidemia del coronavirus. Pueden bajarla, imprimirla o transcribirla para que les quede mejor al imprimirla si de pronto les queda muy oscura. Multiplíquenla con otros hermanos para que oremos. Súbanla a sus muros para que otros también la puedan compartir y llegue al mundo entero, pidiéndole con fe al Señor de esta enfermedad. Un feliz día en el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. La Virgen los acompañe. Gracias por estar ahí en sintonía de este programa y por escucharlo en el transcurso del tiempo. Ahorita grabaré también el del canal de YouTube y lo subiré para compartirlo con ustedes. El Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.